Tarde de lunes en la que vamos a viajar por la provincia, en la que como siempre vamos a aprender y vamos a cuidarnos. Vamos a hablar también de cultura de cara a este verano con ese calendario de conciertos y mucho más, pero antes de todo eso, se lo decíamos antes de la pausa de publicidad, ¿qué es esto del déficit de atención? ¿Saben ustedes lo que es? ¿Les suena, no? Suena como algo de ahora, ¿no? Como una de esas cosas que se empiezan a sonar en los últimos años. Bueno, pues nada que ver, ¿eh? Para romper todos esos mitos, para conocer un poco más y para hablar sobre ello, tenemos de aquí a Tatiana Blanco desde Psique Psicólogos, nuestra clínica de confianza de psicología. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sara, muy bien. Bueno, les preguntamos, déficit de atención, ¿a qué les suena a ustedes en casa? Y te decía yo, bueno, esto sobre todo es infantil, es una cosa que se suele detectar en edades tempranas. Y me has dicho, no necesariamente, esto es una cosa que afecta a mucho más público de lo que normalmente nos pensamos. Cuéntanos. Efectivamente, ahora, bueno, sí que es cierto que se diagnostica en edades tempranas, de norma general, pero muchos adultos tienen este tipo de problema, pero quizás en su momento los medios no eran los adecuados para hacer un diagnóstico como tal. ¿Qué es exactamente el déficit de atención o cuándo se considera que ya es un déficit de atención, esas carencias que se pueden detectar y no un despiste? Porque yo entiendo que esto es difícil entender cuándo sí y cuándo no. Efectivamente, y cuesta diagnosticar precisamente este síndrome por lo que tú dices. Serán despistes, serán gestos, malos comportamientos o demasiada actividad. Cuesta diferenciarlo porque, como bien decía, se diagnostica en la infancia y los niños son muy movidos. ¿Qué pasa? Que cuesta saber cuándo es un problema y cuándo tiene este origen. Normalmente, bueno, el déficit de atención, además de por este exceso de actividad, también se diagnostica porque el niño muestra problemas de falta de atención, también tiene problemas con el control de impulsos y, bueno, generalmente también nos dicen los profes que les cuesta gestionar trabajos en grupo, que les cuesta dirigir su atención, permanecer mucho tiempo en la silla haciendo una tarea y que cuando finaliza la tarea tampoco lo hacen adecuadamente. Bueno, estamos hablando sobre todo de los más y las más pequeñas de la casa, de cómo se puede detectar, en qué tipo de comportamientos, pero claro, ¿cómo saber si simplemente se está aburriendo de lo que está haciendo y quiere cambiar de actividad o ya es una pauta a lo mejor de comportamiento continuada? ¿Qué os soléis encontrar cuando acuden con este tipo de dudas o de problemas a la consulta? Pues depende, hay padres que sí que acuden igual de manera más temprana, o padres que lo hacen cuando ya el colegio les dice, oye, mira que podemos estar ante un problema grave. Evidentemente, el déficit de atención, como todos los problemas, cuando antes se interviene, cuanto antes se trata, menos consecuencias tiene para la persona y se adapta mucho más positivamente a las demandas del entorno. ¿Cómo se trata el déficit de atención o qué tipo de ayudas o de tratamientos podéis ofrecerles cuando de verdad se diagnostica que lo sufren? El déficit de atención, básicamente, bueno, su trabajo se centra a través de actividades lúdicas, a través de actividades que les generen interés a las personas, ir dirigiendo un poquito su atención, planificando, organizando la información y secuenciándola, que es algo que no lo hacen de forma habitual, siguen esas pautas. En niños lo solemos utilizar mucho a través del juego, que les llame la atención, porque evidentemente si no atienden a algo que les resulte entretenido, difícilmente lo van a hacer a algo que les pueda resultar aburrido. Claro, bueno, que hay muchas veces, ¿no? Es la complicación de saber dónde están sus intereses reales para motivar y que a través de eso, oye, pues se puedan ir concentrando más. Estamos hablando de los peques, pero ¿y qué pasa cuando son adultos los que se dan cuenta de, oye, a ver si yo realmente todos estos despistes que tengo o esto de que me cuesta concentrarme viene por otra cosa y no son solamente despistes? ¿Es más difícil diagnosticarlo en la gente adulta? Es más difícil diagnosticarlo, pero no resulta imposible. Sí que es cierto que los niños lo primero que nos llama la atención es ese exceso de impulsividad, ese grado de actividad que no paran quietos, pero a medida que la edad va avanzando, el síntoma principal que es más llamativo, por así decirlo, es la falta de atención. ¿Qué genera esto? Problemas de autoestima, problemas con el consumo de sustancias, problemas a la hora de tomar decisiones, en las relaciones interpersonales y, bueno, diversos problemas que evidentemente todos ellos se pueden trabajar y en todos ellos se puede corregir y mejorar.
En el caso de los niños, ¿cómo o cuáles son un poco esos indicativos que pueden hacer pensar a su entorno o a su familia que se trata de este tipo de síndrome y no, bueno, pues de un comportamiento a lo mejor que puede ser pasajero? ¿Dónde está un poquito la línea? Que me parece a mí complicado, sobre todo por parte del entorno, el darse cuenta de que a lo mejor ahí puede haber un problema. Es muy difícil de identificar y siempre que se dé algún indicador de los que te voy a comentar, es adecuado acudir a un profesional para que nos saque un poquito de todas estas dudas que es razonable tener, para decirnos si es un problema al final orgánico, un problema neurológico que el niño tiene o simplemente son despistes o exceso de actividad típico de la edad. En cuanto a este diagnóstico, es importante realizar una serie de pruebas y tenemos que estar muy atentos a los indicadores que los niños nos pueden dar en casa, como esa dificultad para permanecer durante un tiempo largo o relativamente largo en la silla haciendo la tarea, esa conclusión de las tareas las empiezan y nunca las llegan a terminar, dificultades también para trabajar con otros niños, para ponerse de acuerdo, tomar decisiones, llevar un poco el control sobre el conflicto. También aparecen problemas como dificultades sobre todo en el control de ese exceso de actividad, les genera problemas con otros niños, discusiones y también les resulta difícil concluir las tareas de manera correcta, de manera adecuada, sin que queden chapuceras. Pasan de una a otra sin terminarlas y es excesivamente llamativo, por así decirlo. Y algo que tiene que ser, entiendo, bueno, pues un poco repetitivo, continuado y que todas estas señales digan, oye, a ver si aquí hay un problema mayor. Me comentabas que es algo neurológico. ¿El déficit de atención se podría decir entonces que es algo de nacimiento? Sí, el déficit de atención tiene una parte innata y tiene también una parte de aprendizaje. Cuando nosotros nacemos con una serie de niveles de neurotransmisores y en el déficit de atención esos neurotransmisores no funcionan adecuadamente, el nivel no es adecuado. Y esto le genera dificultades a la persona para centrar la atención de forma deliberada. En muchas ocasiones podemos pensar que el niño no escucha o no hace caso, y no es que no escuche o que no haga caso, sino que este problema le impide prestar atención de forma adecuada. Aunque tiene tratamiento y se puede tratar y se puede mejorar, sí que me comentabas que no se elimina nunca por completo, pero ¿en qué grado o en qué medida se puede mejorar o trabajar? Sí, pues te comento, por la edad básicamente hay muchos síntomas que desaparecen porque uno de ellos, como te decía, es ese grado de actividad excesivamente alto. A medida que la edad de la persona va pasando, esos síntomas se van atenuando y los que se hacen más presentes son los de déficit de atención o dificultad para controlar la impulsividad. Y todo eso hay que trabajarlo, efectivamente, pero hay que trabajar también esa velocidad de procesamiento, que respondan adecuadamente a los impulsos, además de dirigir la atención como queremos, trabajar también la memoria y cualquier otra función o cualquier capacidad que se encuentre en déficit, por así decirlo. ¿Qué estímulos o qué entornos pueden perjudicar a las personas que padecen este síndrome? El exceso de estímulos, como bien has dicho. Por ejemplo, a día de hoy es un gran problema que evidentemente los adultos no lo hacemos con ninguna intención, yo creo, de causar ningún mal a los niños o a las personas que pueden padecer esto, pero la tablet, el ordenador, el hablarle, muchas muy tareas, sobreestimulados, ¿no? Muchas veces con el entorno. Claro, porque hablamos de los peques, pero como también hemos hablado, ¿no? Que en el entorno de los adultos esto también se da, lo mismo te digo, ¿no? En este mundo en el que vivimos, en el que todo va tan rápido y tal, en el que todos, de hecho, ya parece que nos cansamos de las cosas muy rápido, muy deprisa, si un vídeo dura más de 10 segundos ya no lo vemos, estamos entrando todos en una dinámica, yo creo que precisamente puede llegar incluso a perjudicar, ¿no? A aquellas personas que de alguna manera hayan sufrido o sufran este tipo de comportamiento desde más pequeños, pero es una cosa un poco global, ¿no? A día de hoy. Sí, yo creo que es algo genérico y evidentemente todos tenemos igual este cierto grado de falta de atención, pero cuando se dan edades tempranas se coge ya como costumbre y no debe de ser en ningún momento una costumbre. Debemos de aprender de qué manera tenemos que hacerlo adecuadamente, porque como bien decías, no prestar atención a un vídeo porque falta de interés
tampoco me genera ningún problema, pero cuando es una tarea importante, ahí ya sí que aparece el problema. ¿Cuál es el grado o el nivel más grave de déficit de atención al que se puede llegar? Entendiendo esto como un problema que no se trata, o sea, como que qué consecuencias puede llegar a tener para los adolescentes o para los niños y las niñas, en este caso, si no se trata de una forma adecuada. Fracaso escolar, diversos problemas emocionales, dificultades a la hora de controlar los estímulos. Este déficit de control de estímulos también les genera muchísimos problemas a nivel interpersonal, también les genera esa tendencia a abusar de las sustancias y, en definitiva, en el futuro a tener un futuro poco esperanzador. Bueno, también entiendo que entonces el entorno escolar muchas veces es muy importante a la hora de ayudar a detectar no sino muchos otros problemas psicológicos o de desarrollo que puede haber, ¿no? Porque es en el entorno en el que muchas veces más ven ese tipo de comportamientos o incluso ese fracaso escolar puede tener un significado mucho más allá de que es que no, es que el niño no se esfuerza, el niño no atiende. Bueno, todo puede tener un trasfondo muchas veces más allá, ¿no? Efectivamente, y de hecho en el diagnóstico de este síndrome, yo, además de realizar la evaluación del niño y de su entorno familiar, también procuro hablar con el colegio en la mayoría de ocasiones para tener también esa información y que desde su punto de vista que nos digan cómo ven al niño allí. Cuando son pequeñitos o pequeñitas, vuestros pacientes que tenéis ahí en consulta, ¿cómo es un poco su reacción? ¿Ellos entienden qué es lo que ocurre o es todo a través más de juegos y tal o depende de la edad? ¿Cómo es un poco ese momento con los peques en vuestro trabajo? Depende de la edad. A ver, siempre nos adaptamos un poco al caso individual, pero sinceramente para ellos siempre resulta algo agradable, en ningún momento lo pasan mal, en ningún momento les resulta... Mucho, ¿no? Sí, no les resulta para nada desagradable el acudir al centro. O sea, de hecho se convierte en una actividad deseable para ellos y lógicamente para mí también es algo divertido, algo ameno y sí que se entra un poquito más a nivel técnico con los padres para explicarles este problema, para darles algunas indicaciones, algunas pautas que pueden utilizar en casa y sobre todo ya entrar más con el niño para darle esas indicaciones, esos pasos que tiene que seguir en todas las tareas. Qué importante es también que empecemos a normalizar desde pequeños el acudir a un profesional, el ir al psicólogo, que lo comentamos muchas veces también con Silvia, parece que todavía aquí en España en general lo de ir al psicólogo no está nada normalizado ni está nada, y esto después de la pandemia, que creo que la pandemia nos ha enseñado mucho sobre esto y sobre las necesidades emocionales y psicológicas que todos tenemos, pero ¿por qué sigue existiendo un poco ese tabú todavía? Sí, como bien dices, es un tabú que yo creo que es un vestigio al final de lo que se creía antes. El acudir al psicólogo es visto como no sé, como una actividad de locos, por así decirlo. En ningún momento nosotros medicamos, nosotros siempre tratamos con ejercicios, con el comportamiento de la persona, cómo puede ayudar su comportamiento al problema que tiene. Oye, pues muchísimas gracias, Tatiana, por contarnos mucho más sobre este déficit de atención. Seguro que a mucha gente en casa le pasaba pues un poquito lo que a mí, ¿no? Que pensábamos que era algo que solamente se podía dar en los niños, que pensábamos que era algo que se desarrollaba y no, tiene esa parte muy importante también innata. Así que bueno, poco a poco vamos conociendo un poquito más y conociéndonos un poquito más a nosotros mismos. Si en casa detectáis algunos de esos indicios de los que nos ha hablado Tatiana, pues lo de siempre, que se pongan en contacto con vosotros, que cada vez lo hace más gente, que aunque solo tengan una duda, pero quien mejor les vais a sacar de dudas vais a ser vosotras, ¿no? Así que no tengan ese miedo, que den el paso y que se acerquen al centro. Efectivamente, yo les animo y cada vez acuden más y de verdad encantadísima de ayudarles y de adaptarme a su caso a nivel personal. Todos los problemas que presente, pues estaré encantada de adaptarme a ellos y darles tips o pautas concretas para su uso. Muy importante. Bueno, y que pudiendo acudir a un centro en el que nos ayuden, pues para que quedarse con la duda, ¿no? Muchas veces de, ay, pues será, ¿qué será? Oye, pues vamos a acercarnos a hablar con los profesionales que son los que más saben sobre esto y en sí que psicólogos, ya sabéis que tanto para peques como para adultos os van a poder ayudar un montón. Bueno, pues lo dicho, Tatiana, gracias. Nosotros vamos a continuar, vamos a hacer una pausa muy breve para la publicidad
publicidad y enseguida volvemos, porque a la vuelta vamos a hablar de formación con la Academia Irigoyen, nos vamos a ir hasta Ágreda para hablar de esas fiestas de la Virgen de los Milagros y también nos vamos a contar todos los conciertos y la planificación de esas noches en la plaza que tenemos para este verano organizadas. Una pausa para la publicidad y continuamos, no se muevan.